Para entrar en la evaluación, entonces vamos a partir de las preguntas centrales que nos hacemos ante la evaluación. Las preguntas centrales son, como ustedes ya saben, ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Evaluamos contenidos, evaluamos capacidades, evaluamos conceptos, evaluamos datos, principios, teorías. Esa pregunta está de la mano de otra pregunta que es ¿qué y cómo enseñamos? Es decir, si nosotros queremos evaluar destrezas prácticas, debemos haber enseñado destrezas y prácticas de un modo que los alumnos se apropien de esas destrezas y por lo tanto también con las estrategias adecuadas para ello. ¿Cuándo evaluamos? La respuesta es al inicio, durante, al final. Yo acá me voy a distanciar de los términos habituales de sumativa y formativa, por lo que dije antes, que es escriben, lo propone, Bloom lo retoma y lo retoma bajo los supuestos, como imaginarán, que es un conductista, y desde ese marco es donde los está pensando. Entonces yo quisiera invitarlos a pensar en usar otros términos y no sumativa, porque sumativa no se está hablando de que el conocimiento lo divido en tantas partes como sean asimilables por el estudiante y después voy enseñando cada una de esas partes, ¿no? Y revisando a ver en qué medida lo fue aprendiendo, pero la suma de las partes le quedó al estudiante. Como alguna vez lo dije en un grupo de médicos, un médico me dijo: yo no tengo la seguridad de haber sumado todas las partes, ¿no? Entonces la invitación es a pensar si seguimos usando sumativa y formativa o si preferimos otro tipo de términos como inicial, de proceso y final, que hablan más de lo que estamos haciendo. ¿Cómo evaluamos? Que va a ser el centro de la respuesta de hoy, es a través de distintos instrumentos. Ningún instrumento recubre todo lo que pretendemos evaluar, siempre es una foto, un instante. ¿Quiénes evaluamos? Evaluamos cuando evaluamos nosotros, es heteroevaluación. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, autoevaluación, que sabemos que debe estar alejada de las instancias de control, porque nadie va a hablar en contra de sí mismo. Y coevaluación cuando trabajamos con otros. Y hay algo que, si bien no entra en esta pregunta, me parece que es central, que es la metaevaluación, que es evaluar la evaluación. Y también con qué criterios. Una definición bastante difundida sobre evaluación es que la evaluación es un proceso que procura obtener información, entonces, para formular juicios y tomar decisiones. Y en relación a eso siempre existen una serie de tipologías, de clasificaciones que hablan de las evaluaciones. Según el momento, entonces sería inicial, de proceso y final. Según el objeto, podría ser de planes, programas, de acciones, de competencias, de capacidades. Según el grado de estructuración, que es lo que vamos a trabajar hoy, pueden ser informales, semiformales o formales. Informales, las que realizamos a diario en el aula; semiformales, las actividades y tareas que realizan los estudiantes; y formales, las pruebas, las listas de chequeo. Según quién evalúa, que es lo que ya hablamos, heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación. Ahora, de todas estas preguntas vamos a entrar. Como verán, la selección de los contenidos fue ir haciendo foco. Nosotros fuimos de lo más general a lo particular y estamos entrando ahora en particular para responder a la pregunta ¿cómo? Sabemos que el cómo, los instrumentos de evaluación no garantizan lo que podemos trabajar. Vamos a ver cómo tenemos que tomar una serie de decisiones y que no solamente las decisiones técnicas son las que van a ayudarnos a ayudar precisamente a los estudiantes, pero sí que tenemos que tener una serie de recaudos al elaborar los instrumentos. Se dice, todos los autores afirman que los instrumentos deben ser válidos, confiables, útiles y prácticos. Sabemos que la validez es que permiten evaluar lo que pretende evaluar. Por lo tanto, algunos instrumentos a veces los usamos de forma inadecuada, no estamos evaluando eso que pretendemos evaluar. Y además, si bien es muy inestable, esta validez no es algo estático, es dinámico, hay dos cuestiones que nos permitirían ayudar o contribuir a la validez, que es que algo que se llama validez de contenido, entonces que lo evaluado sea una muestra representativa de lo enseñado y que esto además sea de lo más importante.
También dijimos que esperábamos que los instrumentos sean confiables, quiere decir que si lo aplicamos en similares circunstancias produzcan similares resultados, sean útiles y prácticos. Nosotros vamos a ver, yo acá armé una especie de cuadro de doble entrada donde me parece que deberíamos mirar cómo, de acuerdo a la estrategia de enseñanza que estamos utilizando, es lo que estamos trabajando y enseñando en particular, y cuáles son los instrumentos que deberíamos utilizar para trabajar, para relevar eso que estuvimos enseñando. Por eso ustedes van a ver en el cuadro que en las estrategias llamadas indirectas o centradas en el aprendizaje por descubrimiento, como aprendizaje en base a problemas, método de casos, aprendizaje en base a proyectos, lo que vamos a evaluar es de una manera mucho más integral, en tanto otras estrategias que están centradas en el docente, como instrucción directa, demostración, exposición, la evaluación va a estar centrada en aquello que enseñamos. Por ejemplo, en la exposición es probable que hayamos enseñado conceptos y entonces ahí podemos evaluar mediante una prueba. Pero si pretendemos relevar prácticas, lo adecuado hubiera sido que las demostremos, trabajemos con los alumnos en prácticas, pero si le tomamos una prueba, lo único que vamos a poder evaluar es lo que saben de esas prácticas, no otra cosa. Es decir, las pruebas solo relevan la teoría de esas prácticas, o bien las pruebas pueden relevar habilidades, pero tenemos que hacer un tipo de ítems que sean adecuadas para relevar esas habilidades. Entonces, todo acto de evaluación tiene una serie de procesos, no es un acto instantáneo. Yo acá traté de presentarles a ustedes un trabajo interesante que hicieron Nabolio de Colsi en relación a las competencias laborales, pero que podría servirnos para ver cuáles son los momentos de la evaluación. Y en relación a estos momentos, ellos hablan de la programación de la evaluación. En una primera etapa trabajan sobre cómo hay que definir un propósito, explicitar los objetivos, definir los criterios de evaluación, que es algo que está bastante ausente a veces en nuestras planificaciones. Y en este sentido, estoy recuperando también la propuesta de Alicia Camiglioni, que lo que propone es armar un plan de evaluación, en lugar de ir tomando distintas propuestas en forma más azarosa, porque ella dice que el propósito final de toda evaluación es la autoevaluación. Y entonces, de esa manera, cuando definimos un plan, podemos explicitar los enfoques, explicitar cuáles son nuestras decisiones técnicas e incluir en ese plan una diversidad de instrumentos. Por lo tanto, anticipar a lo largo de un cuatrimestre, de un año, tanto qué se va a evaluar, cómo, con qué criterios y cuál va a ser el valor de cada uno de los instrumentos. Es decir, ver cuáles son todas estas etapas que nosotros vamos a incluir y todas las decisiones que vamos a tomar. Por eso, como se trata de un proceso que tiene un inicio, un proceso y una etapa final para la acreditación, ese inicio, que habitualmente en los niveles secundarios, a veces los primarios, se lo ubica como un momento del año, en realidad debería ser un momento de todo tema nuevo. Ese inicio, que a veces se lo denomina diagnóstico, sería ideal que no llevara nota, porque no podemos nosotros penalizar a los estudiantes por algo que estamos tratando de ver que saben de un determinado tema. Es un trabajo donde no necesariamente tiene que ser una prueba, donde no necesariamente tiene que ser individual, y donde la información debería estar comunicada a los estudiantes. Una cosa que quisiera enfatizar es que este trabajo debe tener todo el tiempo una retroalimentación, una comunicación con los estudiantes, y que no puede morir en una información que recibe el docente, porque si decimos que la evaluación es a los fines de la mejora y del aprendizaje, todo el tiempo tenemos que estar nosotros informando al estudiante qué cosas debería revisar, qué cosas a lo mejor necesita profundizar más, cómo trabajar de otra manera. Por eso hay una serie de instrumentos que nos podrían servir en este sentido.
Hay una serie de orientaciones que podemos compartir. Por ejemplo, hay un instrumento de autoevaluación que les podría servir a los estudiantes que se llama el diario de clase, que propone una serie de preguntas, ¿no? Que no necesariamente deben ser completadas todos los días, pero que le podría servir para ver qué aprendí hoy, qué me gustó más, qué me resultó difícil, qué hubiera hecho de otra manera, qué me faltó aprender. Hay una serie de preguntas reflexivas, tanto para primaria como para secundaria, que sería interesante trabajar con los estudiantes. Y retomando la propuesta del plan de evaluación, una propuesta muy interesante es trabajar con portafolios, es decir, trabajar con instrumentos que en realidad no sea un único instrumento, sino que proponga un trabajo sostenido en el tiempo. Un portafolio, nosotros una vez cuando éramos chicos, cuando iba a la escuela, iba al jardín de infantes, la maestra del jardín de infantes nos daba una carpeta con todos los trabajos al final que habíamos hecho. En algunos casos, algunos comprenden, ese sería un portafolio acumulativo, digamos, tenemos los trabajos, pero no se trata de eso. La idea es que el estudiante, por medio de esta propuesta, no solamente reciba del profesor sus apreciaciones, sino que además vuelque cuando las recibe sus impresiones para que puedan ir trabajando a lo largo del proceso. Recordemos que siempre que tenemos un proceso olvidamos todo lo que nos costó aprender antes y por lo tanto la propuesta del portafolio reflexivo es, por un lado aporta proceso, por el otro lado aporta la palabra del estudiante. Una cosa que también recomiendo, que incluya trabajos optativos y obligatorios, porque nosotros decimos que los estudiantes no son responsables y la pregunta que les hago yo frecuentemente a los profesores es ¿qué oportunidades tuvieron los estudiantes de ser responsables? Es decir, ¿en qué oportunidades les diste la opción de elegir? Entonces, una recomendación es que cuando trabajemos con los estudiantes no solamente les demos trabajos obligatorios, sino que les demos a lo mejor oportunidades de elegir. Bueno, hay 5 trabajos, de los cuales 3 son obligatorios. Vos tenés que elegir aquellos que vas a hacer. ¿Cuáles? Entonces siempre viene la pregunta, ¿están esperando que nosotros les digamos? Y otra cosa que sería interesante que quede muy claro es el trabajo sobre los criterios de evaluación. Particularmente invito a todos a definir con los estudiantes los criterios, pactar con ellos los criterios, acordarlos, registrarlos y después son las reglas del juego que todos vamos a jugar y que todos tenemos claro. Eso además evita conflictos, no solamente con los estudiantes, sino también con las familias y las reglas son claras y compartidas. Hay un instrumento antes de ir sobre prueba que quisiera trabajar, que si bien ya es bastante conocido, que es el tema de la rúbrica. La rúbrica es una matriz, ya que estamos con el tema de los criterios, es una matriz que me permite ver precisamente, compartir cuáles son esos criterios. Ustedes van a encontrar acá, que yo traje para compartir con ustedes, estas 2 modalidades y 2 formas de trabajar con la rúbrica. Ustedes saben que hay una rúbrica holística y una rúbrica analítica. La rúbrica holística es estas pandas que se establecen, que son a lo mejor las más conocidas, donde establecemos desde el desempeño esperado con todos sus grados, ¿no? Y la rúbrica analítica es la que permite identificar qué de todo eso estoy esperando. Es decir, es una rúbrica que tiene mayor grado de precisión y que me da más información sobre aquello que quiero evaluar. Voy a compartir una rúbrica analítica de trabajo escrito. En este caso se trataba de trabajo escrito sobre un curso de pensamiento científico, entonces las categorías que ustedes van a ver en el ejemplo están tomadas de la Universidad de la UNAM, en México. Y antes de la presentación del trabajo, los estudiantes reciben la rúbrica analítica, donde claramente van a saber en base a qué va a ser evaluado su trabajo. Si al manejo del lenguaje, la extensión, la estructura y claridad y el contenido. Eso van a ser las categorías. Y también van a poder ver en qué casos van a llevar su máxima puntuación y en qué casos no la van a llevar.
A mí me parece particularmente un instrumento muy interesante para trabajar, ya sea una rúbrica analítica, una rúbrica holística, y les voy a dejar después para compartir con ustedes todos los pasos para poder construir.